¿Cómo empiezo a hablar de este documental sin soltarme a llorar? Bienvenidos a un nuevo video de Umbulali. Yo soy Dam y espero que se encuentren muy bien. Tal como lo dice el título del video, el día de hoy les voy a hablar de un documental que se encuentra en Netflix. El nombre del documental es este que va a aparecer en sus pantallas. Este documental lo pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Seguramente vienen del video de la reseña en donde no hablo de spoilers. Alerta, este video contiene el documental completo. Lo voy a hablar literalmente de todo lo que pasa ahí, por si ustedes no quieren verlo en la plataforma y prefieren que se los cuente. Este documental fue dirigido por Carlos Pérez Osorio, perdón. Se publicó en el año 2020 y como dije, pues lo pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Antes de comenzar quería darles un aviso. Quería agradecerles muchísimo por unirse a esta comunidad de YouTube. Me alegra muchísimo saber que confían en este proyecto y que por alguna razón siguen viniendo aquí para escuchar mi voz, que no tiene nada de especial, y ver mi cara, que tampoco tiene nada de especial. De verdad, muchísimas gracias. Les mando un abrazo y espero que en un futuro este proyecto pueda crecer muchísimo más y que en un futuro seamos muchísimos más. Y pues nada, vamos a comenzar con la reseña del documental, ¿no? Este documental empieza con las imágenes de Marisela Escobedo, que se presenta ante la cámara y nos dice brevemente toda la travesía que ha tenido que pasar desde la desaparición de su hija Rubí. Las imágenes aparecen y desaparecen de Rubí mientras escuchamos lo peligroso que es Ciudad Juárez, ciudad en la que ella nació y vivió pues toda su vida. Mientras también estamos viendo esto, vemos algunas de las cosas que hizo Marisela tras la desaparición de Rubí. Tras esta breve introducción conocemos a la familia de Rubí, a sus dos hermanos, Juan y su hermano Alejandro. Y básicamente después escuchamos a Marisela contándonos la historia de todo lo que pasó. Primero conocemos la dinámica familiar en la que los padres, como muchos de México, tenían que salir a trabajar. Sabemos que los padres de Rubí tienen una mueblería al sitio que llega Sergio Barraza, quien pronto se convierte en pareja de Rubí. Él era mayor y ella solamente era una niña. Ambos se marchan para vivir juntos, pese a la diferencia de edad. Es de esta manera que la familia de Rubí pierde contacto con la joven, pues ellos no estaban de acuerdo con la relación que tenía con Sergio. No solamente era por la diferencia de edad, sino porque básicamente si tú ves la foto del vato, te puedes dar cuenta que, no da muy buena espina. Poco tiempo después de que Rubí se fue a vivir con el hombre, tiene una hija. Entonces Rubí empieza a visitar a su mamá y Marisela se da cuenta que estos jóvenes, esta pareja, tiene problemas económicos y decide prestarles una casa para que se vayan a vivir ahí juntos. De esta manera es como que la familia vuelve a tener más contacto con Rubí y con la pequeña niña, que en ese entonces era solamente un bebé. Después de un tiempo Marisela pierde contacto con su hija y decide irla a buscar. Va a buscarla a la casa que les prestó a Rubí y a Sergio y se da cuenta que ya no están viviendo ahí. Después consigue tener contacto con Sergio y le pregunta que dónde están. Después de una pequeña investigación, Marisela se da cuenta que Rubí y Sergio están viviendo con sus suegros, se podría decir, están viviendo en otra casa, y decide ir a buscar ahí a su hija. Pero resulta que al llegar ahí solamente encuentra a Sergio con su pequeña nieta. Y esto enciende todas las alertas, todos los focos rojos en la cabeza de Marisela, que sabe que algo le ha pasado a su hija. Además de que cuando le pregunta a Sergio qué fue lo que pasó con Rubí, él simplemente dice que lo abandonó y que se fue con otro vato y que no quiere saber absolutamente nada de ella. Marisela, nada tranquila, se va, habla con su familia
y deciden regresar a buscar a Sergio, pero resulta que el vato se fugó con su bebé. Marisela comienza a buscar a su hija y es así como comienza el gran viaje para descubrir lo que pasó a Rubí y para encontrar al responsable, Sergio Barraza. Es en este momento que la familia decide actuar. Vemos imágenes de la ciudad de noche, mientras por la radio escuchamos algunas noticias donde se nos relata lo peligrosa que es la ciudad. La familia de Rubí decide primero buscarla en algunos sitios bastante extraños, pensando que había sido víctima de cosa que no puedo decir, pero resulta que no la encontraron. Esto de cierta manera alivió un poco a la familia, pero comenzaron a tener sospechas de que algo peor le había sucedido. Es en ese momento que Marisela decide ir con las autoridades y les avisa de la desaparición de su hija. Las autoridades por alguna razón no le hacen caso, porque ellos pensaban que Rubí simplemente se había fugado porque era joven, porque tenía una nueva responsabilidad y pues no quería como que hacerse cargo de tantas cosas siendo tan joven. Entonces, mientras el movimiento por parte de las autoridades es casi nulo, Marisela no se queda quieta, obviamente. Ella sabe que algo malo pasó, entonces decide crear volantes y repartirlos por toda la ciudad para ver si alguien puede darle pues algún dato de lo que le pasó a su hija. Resulta que un día un chico decide ponerse en contacto con Marisela y le dice algo bastante desalentador. Hace que las peores sospechas de Marisela y de su familia sean confirmadas. El hombre le dice que Rubí está... Entonces Marisela quiere hablar con el hombre y el hombre le relata básicamente todo lo que pasó. Él comenta que es amigo o más bien conocido de Sergio y que un día le pidió ayuda para mover unas cosas de una casa a otra. Entonces después, cuando llega al sitio en el que tiene que ayudar a Sergio, se da cuenta que en realidad quiere que le ayude a mover a Rubí. Mientras escuchamos el relato de lo que Sergio hizo, vemos una dramatización que de verdad tiene unas escenas muy bien logradas. El hombre habló porque su hermana había pasado por lo mismo. Miren, yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, solo pequeñito. Me llamó mucho la atención que este hombre hablara con la familia de Rubí justamente solamente porque su hermana había pasado por lo mismo. Y creo que sería bueno que nos preguntáramos si solamente actuamos o queremos dar información de algo porque conocemos a alguien que pasó por lo mismo. Miren, yo no es que quiera juzgar a la gente, no es que quiera ponerme moralista ni nada por el estilo, porque creo que en este tiempo eso ya no queda. Pero sí me parece un poquito feo, un poquito fuera de lugar, un poquito triste, que solamente decimos o hablamos porque sabemos lo que se siente. Creo que literalmente no tenemos que conocer a alguien que haya pasado por lo mismo. No tenemos que saber lo que duele para ayudar a una persona que, pues, está pasando por una situación que nosotros no comprendemos. No sé. Ese era lo que quería decirles. Me pareció bastante extraño que el hombre solamente habló porque su hermana había pasado por algo similar y pues sabía la desesperación que sentía Marisela. Siento que deberíamos de hablar de ese tipo de cosas aunque no hayamos vivido algo similar. Simplemente porque es el dolor de otra persona. No sabemos del dolor que está sintiendo, pero esa persona está sufriendo. Así que, compis, si ustedes ven, escuchan o saben algo, por favor, díganlo. Pueden hacerlo de manera anónima, no tienen por qué enterarse de las personas, pero no se queden callados, en serio. Bueno, continuamos con la reseña, que ya esto parece sermón de iglesia. Tras enterarse de la verdad, van las autoridades para que el hombre diga lo que ocurrió. Y es hasta ese momento en el que las autoridades hacen algo. Marisela no quita el dedo del renglón e hizo búsquedas de Rubí en el sitio en el que se le dijo que estaba. Escuchar la voz de Marisela narrando lo que pasó
puedo decir que es bastante duro, porque no porque, ay, no sé cómo decirlo. Es bastante duro que Marisela te esté relatando lo que está pasando, porque era la propia madre buscando a su hija y, o sea, estaba buscando él. Y siento que yo no podría. Sinceramente, si yo estuviera pasando por una situación así, no podría buscar a la persona que desaparece simplemente porque pues es una persona que conocí en otras circunstancias, era, no sé, mi familia, mi amiga, alguien a quien amo. Y también cuesta muchísimo trabajo o duele mucho darte cuenta que esta es la situación que viven muchísimas personas, y que muchas veces la última imagen que se llevan de sus seres amados es justamente eso que ven y que encuentran. No sé. Marisela hizo toda esta búsqueda porque quería justicia. Sabía que sin Ruby no tenían ningún caso y necesitaban a Ruby justamente para poder armar el caso contra Sergio Barraza. La mujer era tan guerrera y tan capaz que consiguió toda la información de Sergio, sabía dónde estaba, y después de esto llevó esta información a las autoridades para decirles: ahí está Sergio, necesitamos que lo agarren porque él es el responsable de lo que le pasó a mi hija Rubí. Las autoridades detienen a Sergio y le dan la nietecita a Marisela. Entonces, con la ayuda de Sergio, encuentran lo que queda de Rubí, porque básicamente el vato usó fuego para poder destruir absolutamente todas las pistas. Pongan muchísima atención a esto que les estoy diciendo. Sergio ayudó, de su propia boca salió decir lo que le había hecho a Rubí, e incluso ayudó a las autoridades a encontrar lo que quedaba de Rubí. También conocemos las razones por las que Sergio hizo lo que hizo. Rubí se dio cuenta cómo era y decidió dejarlo. Esto fue lo que motivó a Sergio para dañar a Rubí. Conocemos a fondo también cómo fue que afectó esto a la familia, y nos enteramos de que Marisela volvía al sitio en el que habían dejado a Rubí, bueno, en el que Sergio había dejado a Rubí, para ver si podía encontrar más piezas de ella. Y ay, no sé, siento que esto es demasiado fuerte, porque no solamente o sea, todas estas narraciones no solamente las escuchamos por parte de Rubí, sino que también las escuchamos por parte de uno de sus hijos. Creo que es Juan. Sí, creo que es Juan el que narra todo esto, de que para él era muy difícil ver a su madre yendo casi diario al mismo sitio en el que habían encontrado a Rubí para buscar piezas de ella. Y también escuchamos a Marisela hablar de que para ella era bastante increíble y solo tener unas pequeñas piezas de su hija y no tener nada más, pero que ella quería justamente justicia, y que esa era la motivación para actuar de la manera que actuaba y tener el coraje que tenía para ir a buscar más de Rubí. Mientras conocemos todo el contexto de la familia, mientras conocemos todo lo que hace Marisela, se nos mete básicamente en la problemática que ha estado afectando a Ciudad Juárez desde los años 90. Yo recuerdo mucho esta temática cuando era niña, porque fue básicamente en los 90 cuando yo nací. Y yo cuando era niña recuerdo haber escuchado en las noticias que hablaban de las desaparecidas de Ciudad Juárez. Y de cierta manera no recuerdo muy bien fue que cómo fue que pasó, pero recuerdo que escuchaba a los adultos hablar sobre esto, y ellos como que de cierta manera intentaban mantenernos tranquilas a nosotras las niñas, diciendo que eso estaba lejos, que era una ciudad lejana y que eso no iba a pasar aquí. Y me estoy desviando del tema, lo siento, pero fue algo que me acordé ahorita. Pero bueno, mientras estamos escuchando todo lo que hace Marisela, nos meten en contexto de esta problemática de las desaparecidas de Juárez.
Y como protesta vemos que Marisela comienza a hacer caminatas diarias por la carretera con su nietecita para que la justicia hiciera su trabajo y le dieran la pena correspondiente a Sergio. Después de esto vemos el juicio de Sergio y tras el proceso en el que se presentan todas las pruebas, hablan los testigos y literalmente ya estaba todo para que las autoridades dieran una buena sentencia, pues pasa lo que tiene que pasar. Miren, no quiero decir que es algo que veía venir, pero es algo que veía venir. Y es de esta manera que nos enteramos de la segunda muerte de Marisela Escobedo. En este momento en el que vemos y escuchamos, vemos las desgarradoras imágenes y escuchamos el grito tan horrible de Marisela al enterarse de la sentencia que obtuvo Sergio. He de decir que es en este punto en el que yo me solté a llorar. Creo que ninguna madre tendría por qué ver que el responsable de lo que le pasó a su hija tendría por qué saberlo de esta manera. Ella tenía muchísima fe en las autoridades y básicamente Sergio fue absuelto. Es triste, da muchísimo coraje, da muchísima tristeza que a pesar de que todo apuntaba a la responsabilidad de Sergio, haya ocurrido eso. Te da muchísima rabia porque escuchas a los forenses hablar, escuchas a los testigos hablar, al hombre que le dio la información a Marisela, habló como testigo protegido y dijo que literalmente el hombre se lo dijo de frente, le dijo toda la información, le dijo todo lo que hizo, él vio las cosas y aún así no permitieron que Rubí tuviera justicia. Lo más triste es que es algo que viven muchísimas familias y creo que eso es lo que más duele, que te das cuenta que hay familias que tienen que vivir con la información de lo que pasó, porque justamente en el juicio Sergio dice absolutamente todo lo que hizo, por qué lo hizo, y allí están la familia escuchando, están los hermanos de Rubí, está Marisela, están las abogadas, y están escuchando todo lo que hizo este desgraciado, y después de todo eso saber que es declarado inocente. Y las razones por las que fue declarado inocente son bastante absurdas. Después de que vemos que Sergio fue absuelto, vemos más imágenes de Rubí siendo una niña y conocemos la historia de Marisela, que es la historia de cualquier mujer que podemos conocer. Una vecina, una amiga, posiblemente nuestra madre. Una mujer fuerte, trabajadora, una mujer feliz y sonriente, que se apagó tras la sentencia del vato que le desgarró la vida a ella y a su familia. Pero lo sorprendente de todo esto es que la mujer no se detuvo ahí. Uno pensaría que después de que pasa esto, pues uno seguiría con su vida o al menos intentaría seguir, pero todo lo que pasaba era solamente gasolina para Marisela, que literalmente solamente decidió seguir luchando por buscar justicia. Tras saber la sentencia, Marisela comenzó a hacer más marchas diarias, en el que no solamente ella marchaba ella, sino que muchísimas personas que estaban indignadas con lo sucedido también la acompañaban. Y esto fue básicamente lo que empezó a hacer ruido entre
todos los medios de comunicación. Marisela comenzó a exigir justicia y también en esta parte vemos la versión de las autoridades. Sinceramente, cuando ves esto da un poquito de coraje, porque además vemos las declaraciones de los jueces, fragmentos de noticias y nos enteramos de cómo realmente había muchísimas personas que estaban indignadas con esto que sucedió. Después se nos explica, y quiero que pongan muchísima atención a esto, se nos explica que las confesiones que vienen de un sospechoso no cuentan si estas declaraciones se dicen sin un testigo o sin un abogado presente. Y ojo en esto, porque es muy importante, quiero que lo tengan bien claro. Las confesiones de un sospechoso no pueden ser tomadas en cuenta si se dicen sin un testigo o sin alguien que esté presente ahí cuando están haciendo el interrogatorio. Quiero que lo tengan bien presente en la cabeza. Después de esto escuchamos a la abogada de la familia Escobedo, donde nos manifiesta que básicamente las pruebas presentadas eran las suficientes para llegar a una sentencia que fuera a favor de la familia de Rubí. Entonces nos explica cómo es que el fallo fue a que Sergio pues era inocente. Después de todo y supongo que de la presión de indignación que causó lo que ocurrió, nuevos jueces aceptaron que Sergio era culpable y levantaron una orden de aprehensión contra él, que sorprendentemente se fugó. Porque claro, si eres inocente es lo primero que haces, ¿no? Se ha visto. Claro, quiero enfatizar que hay casos obviamente en los que los sospechosos son inocentes y se van justamente porque la justicia no suele ser bastante justa. Se ha visto que hay inocentes en la cárcel y bueno, en este caso sinceramente todas las pruebas apuntaban a que Sergio había sido el culpable, pero en fin, se escapa, se va, se esconde como una rata. Ni siquiera las ratas se esconden así, pero bueno, se escapa, se va y Marisela, muy enojada, comienza a buscarlo. ¿Y qué creen? Lo encuentra. Aquí nos enteramos que Marisela empieza a hacer una búsqueda amplia por todas partes. Sinceramente yo no puedo creer cómo es que lo encontró. En ese tiempo se podría decir que eran que como los años 2000 más o menos, 2008, 2010, no es como que se pueda hacer una noticia viral como se hace ahora. Pero el punto es que Marisela encuentra a Sergio y ahí nos enteramos que las autoridades tenían problemas para encontrarlo porque pues tienen muchísimas órdenes de aprehensión y básicamente lo que ellos hicieron fue dar el aviso de que Sergio tenía pues una orden de arresto. Entonces mandan un aviso a todas las fiscalías del país y les dicen básicamente, si encuentras al vato ahí donde tú estás, me lo mandas y pues ya, nosotros lo metemos a la prisión, ¿no? Entonces básicamente es lo que hacen. Marisela, como ve que esto es bastante tardado, intenta hablar con el presidente, pero supongo que por la agenda tan apretada que tenía, en ese momento estaba Calderón, por la agenda tan apretada que tenía, pues no pudo atenderla. Entonces esto hizo que Marisela luchara más y actuara por cuenta propia. Y como dije, volvió a encontrar al vato y esta vez lo encontró en Zacatecas. Hay unas chicas lo reconocen porque Marisela estaba poniendo lonas volantes donde estaba la cara de Sergio y decía que era culpable y que necesitaba ir pues al lugar que le correspondía. Entonces unas chicas lo reconocen y se acercan a hablar con Marisela y Marisela les dice lo que hizo. Entonces una de estas chicas, muy preocupada, le dice que sabe dónde está y que quiere ayudarla porque su amiga, no sé si es su amiga o su prima, no recuerdo muy bien ese dato, pero que una chica que conocen está con este vato siendo pues su pareja. Y algo que me quedó bastante grabado es que la nueva pareja de Sergio se llamaba Marisela. No sé, pero siento que esto es bastante enfermo. No sé. Mi punto de vista. La cosa es que en este punto Marisela avisa a las autoridades y dice dónde está Sergio.
y las autoridades hacen un operativo para atraparlo. Vemos ahí que se mueven todas las policías y van ahí los agentes y van a atrapar a Sergio y se les escapa. Hola, soy Damaris Álvarez, la escritora de Audrey. Quería tomar este espacio para recomendarte este libro. Este libro trata sobre una chica que tiene sueños bastante extraños en los que aparece un hombre. Este hombre le habla sobre una realidad y un juego que se llaman los Dream Games. La chica protagonista deberá navegar en sus sueños y descubrir si todo lo que está viendo es verdad o solamente es un escape de toda la realidad y todos los problemas que la rodean. Ahora sí, vamos a continuar con el video, que este caso está muy interesante. ¿En qué estábamos? Sí. Les estaba diciendo que Marisela encuentra a Sergio, avisa a las autoridades y las autoridades realizan un operativo para atraparlo, pero resulta que se les escapa, se va, kaboom, como si fuera Casper, desaparece, y resulta que las autoridades después nos explican que esto sucedió porque Sergio estaba armado y arremetió contra algunos de sus elementos, pero la teoría de uno de los hermanos de Rubí apunta a que básicamente los policías no quisieron más apoyo porque ellos querían la recompensa, y les estaba comentando que de cierta manera es entendible, de cierta manera entiendo que los policías hicieran esto porque básicamente no creo que un policía gane muchísimo dinero como para arriesgarse de la manera que lo hacen. Pero bueno, el punto es que el vato pues se escapa, ¿no? Mientras tanto, Marisela leía el expediente y revisaba los huesos de su hija para pensar qué hacer y dónde buscar de nuevo a Sergio para meterlo a la cárcel. La familia comienza la búsqueda de nuevo y lo hallan otra vez. Pero resulta en este punto que este vato ya se unió a una organización que tiene la fama de ser muy dura, y las autoridades, pese a todos los esfuerzos que ha puesto, no han logrado desarticularla. No quiero mencionar el nombre de esto por evidentes razones. Yo no quiero apuntar a nadie, yo no quiero decir absolutamente nada, porque supongamos que este video llega a alguien que pertenezca a este sitio o a esta organización, y sinceramente yo no quiero que tome alguna medida contra mí. Miren que yo soy humilde. Yo estoy nomás haciendo esto por hacer una reseña, no es como que tenga muchísimos elementos como para protegerme por si algo así llega a pasar. Entonces dejemos que Sergio se une a una organización bastante dura, que las autoridades pues también toman sus medidas, ¿no? Entonces básicamente Sergio se metió a esta banda porque supo que de esa manera no iban a poderlo llevar al sitio que le correspondía. Y lo que realmente aquí me sorprendió muchísimo es la valentía de Marisela y la valentía de su familia, porque a pesar de que sabían que Sergio pues estaba allá en esta banda, deciden aún así buscarlo. Y conforme van investigando los sitios para encontrarlo, se van dando cuenta de las pistas, van encontrando, mejor dicho, pistas que les dice que realmente esto es cierto. Y entonces, en el momento que lo encuentran e intentan encararlo, pasa algo que les hace darse cuenta de que están en aguas un poquito peligrosas, por así decirlo, y en ese momento deciden alejarse un poquito. Marisela y su familia vuelven a hablar con las autoridades y las autoridades les dicen que ellos van a hablar con los líderes de esta banda y que si los líderes de esta banda deciden cooperar y darles a Sergio, lo van a hacer. Pero que si esta banda no quiere hacerlo, pues no hay mucho que se pueda hacer por todos los recursos que tienen estas personas, por así decirlo.
La familia en este momento decide regresar a Ciudad Juárez y en ese momento estaba tomando posesión del poder César Duarte. Ahora podemos saber quién es y qué ha hecho, pero en ese momento Marisela confiaba en que las cosas iban a funcionar. Decide pues hacer un plantón enfrente del Palacio de Gobierno. Para ese momento Marisela tenía algunas amenazas porque estaba buscando justicia para su hija. Amenazas sabemos bien de quién y sabemos bien de dónde. Pero es obviamente algo que no te van a decir en el documental. Y para ese momento las autoridades ya sabían muy bien quién era Marisela, porque justamente en una ocasión donde César Duarte estaba hablando pues con la prensa, Marisela colgó una pancarta, se podría decir, una lona en la que decía que la justicia solamente era un privilegio del gobierno. Esto lo puso porque en un caso de secuestro en el que estuvo involucrado un familiar de César Duarte, las autoridades actuaron, pues se podría decir que muy rápido y dieron con los responsables casi de inmediato. Parece ser, no está confirmado, que esto hizo molestar a César Duarte y de esta manera decidió mandar a Marisela a la fiscalía para que le tomaran de nuevo su declaración por la desaparición de Rubí. Para este punto del documental he de decir que nosotros ya estamos bastante involucrados, se podría decir, con la historia de Marisela, su familia y todo lo que ha pasado. Y vemos que Marisela decide seguir con el plantón enfrente del Palacio de Gobierno, donde estaba, pues, donde trabajaba César Duarte, donde estaban las autoridades y todo eso. Entonces, Marisela hizo esto porque no quería que las autoridades se olvidaran del caso o que al menos pusieran los archivos, ya saben, todo lo de Rubí pues encimita, ¿no? Porque pues era un caso que ya estaba resuelto, ya tenían al culpable y básicamente solamente tenían que hablar con la banda, convencerlos para que se los dieran. Entonces, mucha gente, para este punto también, mucha gente ya conocía a Marisela por las marchas, porque para ese punto también los medios de comunicación, ya estaban enterados de todo lo que pasaba y estaban siguiendo de cerca el caso. Entonces, muchos pasaban por enfrente del palacio y la saludaban, y la familia de Marisela intentaba como disuadirla, decirle que descansara un poco de todo esto que pues básicamente se entiende, es muy desgastante, pero Marisela no cedió ni un poco, ¿no? Su familia estaba muy asustada por las amenazas que estaba recibiendo y supongo que todos los que la conocían también, y pues básicamente pasa lo que tiene que pasar, o más bien pasa lo que todos se veían venir. Fue en Navidad, cuando una camioneta se acercó al sitio donde estaba Marisela con su hermano y le dispararon. En esta parte vemos unas imágenes en donde Marisela intenta resguardarse en Palacio, pero no lo consiguió. Y es así como conocemos, lamentablemente. En esta parte escuchamos a la familia, amigos, allegados, todos los que conocían a Marisela. Los escuchamos hablar de cómo veían venir esto, de cómo podían percibir el peligro que estaban literalmente al otro lado de la calle. Y lejos de hacer que esto calmara las cosas, hizo que todo se saliera de control. Todos en el país conocían a Marisela Escobedo, todos conocían a Rubí, todos conocían el caso, y básicamente no solamente se habló de esto en México, sino que literalmente se habló de esto también en otros países. Las personas estaban muy indignadas porque no creían que una mujer como Marisela pudiera encontrar al culpable de lo que le pasó a su hija 2 veces
y que esas 2 veces se les escapara a las autoridades, y mucho menos podían creer que esta mujer fuera víctima de lo que le pasó afuera del Palacio de Gobierno. Se podría decir que, como ya mencioné, que las cosas se quedaron ahí, pero las marchas continuaron e hicieron que la figura de Marisela tuviera muchísima importancia, que hasta el día de hoy es una de las mujeres más importantes en los movimientos feministas. La lucha de la familia tampoco terminó ahí. Después de que pasó lo de Marisela, nos enteramos que el cuñado de Juan es hermano de Rubí. El cuñado de Juan fue esta palabra que voy a poner en la pantalla. Y en ese momento Juan se dio cuenta del peligro que corría, así que decidió pedir asilo político en los Estados Unidos. Y fue así como él y su familia escaparon, dejando absolutamente todo atrás. De hecho, vemos imágenes de su casa abandonada, de las cosas abandonadas que dejaron atrás. Y Juan se lamentaba mucho esto. Se lamentaba que tuvieron que dejar todo atrás, pero básicamente creo que la gente que le fue asignado le decía: sigues vivo, agradece que sigues vivo y que básicamente no te hicieron nada. Juan sabía muy bien quién había mandado el mensaje y por qué lo había mandado, así que vemos todas las teorías de la familia y de los conocidos, y básicamente Juan pidió ayuda a las autoridades de los United States, y no solamente fue la policía americana la que metió presión a las autoridades, sino que también hubo muchísimas protestas por esto mismo. Y ya no solamente era por lo que había ocurrido a Marisela ni por lo que había ocurrido a Rubí, sino básicamente por todo lo que se fue suscitando alrededor. En el momento que se mete la justicia americana es cuando las cosas comienzan a suceder. Atrapan a un hombre que confiesa con boca propia que actuó contra Marisela. Pero momento, ¿recuerdan lo que dije hace unos minutos? Ténganlo muy presente. Sus declaraciones y todo estaban medio extrañas. El hermano de Marisela estaba presente en el momento que todo pasó y dijo hasta el cansancio que el responsable era Andy Barraza, hermano de Sergio. Aquí las cosas realmente se ponen turbias porque el hermano de Marisela consiguió identificar al responsable, pues, de lo que había pasado frente al palacio, pero las autoridades creían que el responsable era el hombre que había confesado. Después de un tiempo que el hombre pasó detrás de rejas, confesó que todo era mentira, que él no había hecho absolutamente nada, y en ese momento le aplicaron el protocolo de Estambul. Miren, yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero apuntar a nadie, yo no quiero decir absolutamente nada, pero pueden buscar en qué consiste el protocolo de Estambul en Google y pues van a entender básicamente por qué el vato dijo lo que dijo, por qué confesó y por qué después de un tiempo se retractó. Después de que se comenzó a decir la verdad y de que el hombre dijo pues todo, nos enteramos, llega la noticia de que este hombre perece en su celda porque le dio un infarto fulminante. Y pues básicamente, como ese hombre era considerado el responsable de todos los hechos contra Marisela, ahí cerraron el caso. Tras esto, Juan decide soltar absolutamente todo lo que pasó él y todo lo que le pasó a su familia. Se dio cuenta de que básicamente no iba a obtener nada. Se dio cuenta de que las autoridades pues cerraron el caso porque Marisela ya no estaba, porque el culpable ya no estaba y ya no había a qué más seguirle pista. Entonces la familia de Marisela decide seguir con su vida, y después de esto nos enteramos que Sergio se enfrentó en otro operativo, pero esta vez se enfrentó contra militares, y en este enfrentamiento pues
ahí está lo que pasó. Y fue de esta manera como todo terminó. Al final entrevistan a Andy Barraza, al hermano de Sergio, y él se deslinda de absolutamente todas las acusaciones que se hacen en su contra. Él sostiene que él no tuvo nada que ver con lo que le sucedió a Marisela. Los comentarios finales por parte de la familia pues son básicamente de que decidieron ya seguir con su vida. Y también tenemos comentarios finales por parte de las autoridades en las que nos enteramos que ellos están básicamente rebasados de casos, y las abogadas mencionan que al menos en México hay muchísimos casos de rubíes y hay muchísimas Mariselas que están buscando justicia para sus seres amadas. Al final vemos imágenes de Marisela, pero no de ella hablando, sino imágenes de Marisela en marchas feministas. Vemos muchísimas marchas que se hacen en nombre de Marisela y de Rubí. Y también vemos el símbolo en el que se ha convertido Marisela a luchar con todo su amor para poder tener justicia para su hija. Y al final, ya antes de que salgan los créditos del documental, vemos a Marisela hablando en la boda de uno de sus hijos. Y ya, ese es todo el documental de las tres. ¿Y qué les puedo decir? Sinceramente es un documental desgarrador, porque aunque solamente retrata el caso de Marisela y de Rubí, allá afuera, como lo mencioné, hay muchísimas Rubís y hay muchísimas Mariselas. Y como mencioné hace también un rato, o creo que fue en la reseña anterior, bueno, en la parte corta de esta reseña, al final te queda un sentimiento dentro de ti en el que quieres que realmente se tenga justicia por lo que está sucediendo. Y puedo decir que al final Marisela se convirtió en una heroína. Creo que ella es la definición completa de lo que es un héroe, porque alzó la voz y ella básicamente fue el precedente de todo lo que vemos cada año en las marchas. Me gusta que las imágenes del documental están muy bien logradas. Me encanta que no tiene ninguna escena con imágenes que pudieran llegarnos a perturbar. Eso creo que está bastante bien. Me gustó muchísimo que en el documental se acompañaran las narraciones con las noticias que salían en la televisión, con audios de la radio. Y creo que fue muy acertado que pusieran imágenes de la familia, porque de esa manera te sientes como que más cercano, te sientes más cercana a la familia, sientes que son personas realmente cercanas que puedes encontrar, que pueden ser tus vecinos, que pueden ser tus amigos, que pueden ser incluso tu propia familia. Y también me gusta mucho que retrata la lucha que al menos se está haciendo en México. Yo sé que en los últimos meses, en los últimos años, el movimiento feminista ha tomado muchísima voz, y también he tenido la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad de ver la importancia que esto ha tomado y los diferentes caminos que ha tenido como que este movimiento. No quisiera meterme en temas en los que muchas personas difieren, pero sí me gustaría decirles que no porque nosotros no vivamos esa realidad tenemos por qué quitarle importancia, por qué restarle la importancia que realmente tiene. Yo puedo decir que afortunadamente soy privilegiada porque no he pasado por una situación como esa, pero eso no quita que el problema no esté ahí. Así que
No sé, compis, no sé ustedes qué opinen. Si quieren ver este documental, si les gustó la reseña, ya lo había dicho en el video anterior, pero lo vuelvo a repetir. A este documental yo le pongo una calificación de 4,5 cuchillitos. Yo sé que es una calificación alta, pero en verdad es un documental que vale muchísimo la pena. Me gustó muchísimo porque tiene buenas tomas, tiene buena edición, tiene buena fotografía. Y al final el documental cumple con su objetivo, que es informarte, que es acercarte a una temática que posiblemente muchos desconocen. Pero esa es mi opinión, esa es mi reseña. Y pues cada persona tiene una opinión diferente. Déjenme saber aquí abajo en la caja de comentarios qué les pareció este documental, si ya lo vieron, qué cosas les gustaron, qué cosas no les gustaron, qué cosas agregarían, qué cosas me faltaron a mí por decir, qué hubieran hecho, qué harían si estuvieran en una situación como esta. Los voy a estar leyendo y pues contestando sus mensajes. Y pues nada, supongo que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal, de activar la campanita para que no se pierdan de absolutamente nada que se suba aquí. Y pues nada, nos vemos en una próxima reseña. Bye.